Vale, pues buenas tardes. Vamos a hablar de la maximización del ahorro energético muy enfocado con un uso práctico de lo que va a ser la termorregulación, que ya conocemos todos, pero que vamos a ver realmente cómo sacar provecho de todo lo que es la tecnología de condensación y todos los beneficios que se pueden conseguir, ¿no? Primero, antes de empezar, es dentro de qué entorno nos estamos encontrando cuando hablamos de calderas, ¿no? También estamos en un entorno normativo que todo el mundo conoce, que se llama la directiva IRP. La directiva IRP, sin entrar en detalles porque ya estamos muy concienciados, etcétera, pues afecta a todo lo que va a ser requisitos mínimos de eficiencia energética para productos de agua caliente y calefacción, por un lado, y por otro lado lo que va a ser la parte de etiquetado, ¿no? El etiquetado de la eficiencia energética con lo que ya se está haciendo a nivel de electrodomésticos, etcétera, ¿no? Entre A y G, una clase energética. ¿Por qué esta directiva? Más que nada porque a nivel europeo ya sabemos que estamos dependiendo muchísimo de lo que son la compra de electricidad o la compra de energía fuera, y nos interesa reducir muchísimo todo lo que va a ser los consumos energéticos, tanto en electricidad como en otro tipo de energía que no fabricamos nosotros, ¿no? A nivel de calderas de condensación, que es lo que nos interesa ahora, tenemos que tener claro que a partir del 26 de septiembre de 2015 vamos a tener únicamente, serán autorizadas, digamos, de instalar calderas de condensación con bomba modulante en continuo, ¿vale? Hasta aquí será como un requisito muy importante porque nos va a cambiar todo el panorama que tenemos de calderas de condensación, de calderas en general, ya que va a ser un segmento único en los que vamos a tener mucho más eficiencia. Por otro lado, a nivel de etiquetado ya se prevé que las calderas de condensación obtengan una clase A, ¿no? Lo que es muy importante también es que el RITE en España también nos aporta otra información que es muy interesante. Es decir, en obra nueva ya es obligatorio la caldera de condensación, pero además con sondado ambiente o sonda externa. Es decir, ya añadimos un tema que es de termorregulación. ¿Por qué? Porque también es el mismo tema. Intentar ahorrar siempre más, ser más eficientes y darle todas las piezas, todas las armas a la caldera de condensación para poder sacarle cada vez más provecho, ¿no? En este sentido hay que recordar el porqué de la caldera de condensación, por qué Europa nos está orientando hasta este tipo de tecnología, ¿no? Primero porque tiene un quemador especial de premezcla y ventilador modulante, etcétera, que es la tecnología misma, ¿no? El cuerpo de la caldera ya es diferente y permite sacar un ahorro. Tienen estas bombas modulantes en continuo que vamos a recordar en un punto rápido por qué son más eficientes. Y después hay calderas aún más preparadas para ahorrar, digamos, que serían las que tienen un ratio de modulación lo más amplio posible, ¿no? En este caso hablamos de un ratio de modulación 1:10, que es el máximo que se puede conseguir hasta ahora o que nos hemos encontrado en el mercado para ahorrar. Y otra cosa muy interesante es saber si la caldera está preparada también para trabajar con termorregulación, es decir, si es capaz de transmitir o de traducir lo que va a ser las condiciones climáticas en un comportamiento, un régimen de funcionamiento ideal para ahorrar, ¿vale? Ya lo sabemos, la condensación siempre hablamos de la tecnología más eficiente, etcétera, por eso es la base de todas las directivas. Ahorra muchísimo en lo que es consumo energético. Aquí hablamos de un número que sería menos 30% a nivel de consumo. Por supuesto, es un número que puede variar por diversas razones, ¿no? Primero porque depende de las condiciones en las que va a trabajar, si es con radiadores o con baja temperatura con suelo radiante, que puede ser aún más ahorro energético, pero también la forma en la que la caldera va a poder responder a estas condiciones climáticas. Es decir, cuanto más información le voy a aportar a esta caldera, más va a responder, más me va a permitir tener un consumo energético. El segundo punto en este caso sería la bomba modulante en continuo. ¿Por qué estamos obligando a partir de septiembre a poner esta bomba modulante? Pues es muy fácil, es una bomba que básicamente tiene una mejor eficiencia. Al no tener etapas de velocidades diferentes, que sean una etapa, 2 etapas o 3 etapas, lo que va a hacer es trabajar realmente en adecuación total con lo que va a ser la necesidad de calefacción, la temperatura exacta que necesita la temperatura del circuito de calefacción. Pues esta bomba modulante, por un caso, se va a poder utilizar. El otro,
nos va a provocar un ahorro eléctrico bastante importante, ¿vale? Otra vez, estamos ahorrando a nivel energético, la electricidad la compramos fuera, nos interesa reducirlo al máximo posible, ¿vale? Y reducción del ruido es un detalle más, pero también ayuda a que la gente tenga más sensación de confort en casa, etcétera. El tema que sí, que a lo mejor no todas las calderas lo llevan, pues es muy importante, sobre todo cuando hablamos de calderas de condensación, es el tema del rango de modulación 1.10. Es decir, que ahora hablamos de calderas preparadas para ahorrar, que tienen una bomba modulante que permite enviar un caudal de agua a una temperatura perfecta para responder a unas necesidades de calefacción, y además lo que le vamos a añadir es una posibilidad de trabajar a potencia mínima en calefacción, que eso es muy importante. Rango de modulación en este caso significa, si tengo una caldera de 25 kilovatios, por ejemplo, un ratio de modulación 1.10 significa que podría trabajar como potencia mínima a 2,5 kilovatios. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos trabajando a régimen en una vivienda con la calefacción puesta, que ya estamos alcanzando esta temperatura de 20-21 grados que hemos programado, por ejemplo, la caldera, en lugar de pararse y arrancar enseguida con 6 o 7 kilovatios de potencia mínima, que sería muy alto, podrá arrancar con 2,5 kilovatios, es decir, una potencia mínima. Lo que va a conseguir es evitar estos ciclos de on-off de la caldera, que son consumos innecesarios de gas, etcétera. Lo que va a hacer es adecuarse totalmente con la temperatura que pedimos en la instalación. Es decir, es muy importante poder trabajar con potencia mínima, porque así la caldera no se para y podemos controlar la temperatura de retorno para condensar más, que es el principal objetivo de una caldera de condensación, que condense, ¿no? Controlar la temperatura de retorno. Estos rangos de modulación permiten realmente aprovechar al máximo lo que es una caldera de condensación a día de hoy. Es muy interesante. Por otro lado, no nos olvidamos de un tema, ¿no? La termorregulación es lo que no podemos obviar de una caldera de condensación, de una caldera, ¿no? Si yo tengo toda la potencia, la tecnología para ahorrar, pero no le pongo termorregulación, sería como tener potencia sin control, no me va a servir, ¿no? No voy a sacar provecho de esta caldera, ¿vale? La imagen aquí está bastante clarísima. Por eso estas calderas, por ejemplo, en caso de Chafotot, tiene como una función especial que sería de regulación automática de la caldera, ¿vale? Que se llama SRA. ¿En qué va a incidir y qué va a provocar? Básicamente es una caldera que va a poder trabajar a punto de temperatura variable en el circuito de calefacción. En lugar de salir, por ejemplo, siempre a 80 grados dentro del circuito de calefacción, lo que va a hacer es estudiar la temperatura de retorno o las condiciones climáticas para regular de forma inteligente y automática, sin que el usuario haga nada, la temperatura exacta en la que tiene que salir al circuito de calefacción. Y por otro lado, modulación de quemador. Es decir, que con un solo botón que se activa de forma on-off para un usuario, es decir, algo muy práctico, ya vamos a poder sacarle más provecho a esta caldera de condensación. Otra vez hay que llevarlo al terreno también del usuario. No hace falta, es muy complicado hacer un producto justamente que puede tener muchas prestaciones, pero que luego no se saque provecho porque al usuario no se le ha transmitido o no ha llegado a entender lo que era la ventaja que podía tener una función de este estilo. ¿Qué tipo de termorregulación tenemos? Pues eso, por ejemplo, una casa en este caso, podemos tener la caldera de condensación con función SRA, después podríamos tener una instalación con suelo radiante abajo, radiadores arriba, eso no es un problema, un termostato de on-off con ruedecita, que eso es lo más típico que nos encontramos, pero podemos subir en gama, ¿no? Una sonda de ambiente ya modulante, que ya es lo que nos están obligando a nivel de obra nueva. Y por otro lado, otro tipo de sonda de ambiente, para otra zona, una zona adicional. Importantísimo también la sonda externa, esto lo sabemos. Ahora sí que se está trabajando también tanto con sonda con hilos, sonda sin hilos, para justamente aprovechar los temas de la temperatura externa. ¿Cómo se comporta la función SRA con este tipo de elementos? Ahí se ve de forma muy esquemática, ¿no? Si no tengo la función SRA en una caldera, una función de regulación automática, con un termostato on-off, la caldera va a salir con una potencia con 80 grados ahí en el circuito de calefacción, y una vez que la termostato on-off me da la señal de cortar, como hay inercia en el circuito de calefacción, pues subirá la temperatura dentro de la vivienda, ¿vale? Entonces ya tenemos 2 grados, a veces 1 grado, 2 grados, que están por encima de lo que yo le he pedido en mi vivienda, en mi instalación,
que yo voy a desaprovechar, es decir, me va a crear una sensación de inconfort, por supuesto, y además voy a gastar demasiado gas, que eso es muy importante. ¿Y qué va a pasar? Voy a crear ahí muchos ciclos de on-off de la caldera con mucho desgaste de energía totalmente inútil. En cambio, yo cuando estoy ya con la función SRA, aunque tenga un solo termostato on-off de ruedecita, que es lo más básico, ¿vale? Aquí sí que ya voy a poder analizar lo que es mi temperatura de retorno y el tiempo que tardo en alcanzar la temperatura. Entonces la caldera le envió dos informaciones, la temperatura de retorno y también una información de tiempo de alcanzar los ciclos on-off. Con esto la caldera lo que va a hacer es adaptar su temperatura de salida de calefacción a la baja o a la alza, si ve que para justamente adecuarse lo máximo posible. Y entonces ya vemos en este gráfico que ya se reduce bastante lo que es el gasto inútil de gas, ¿no? Estamos en una zona mucho más concentrada de confort. Por supuesto, cada vez que le voy a añadir un elemento más de termorregulación, en este caso la sonda externa, la particularidad que tiene, por supuesto, es que lo llamamos también modulante, ¿no? Modulante, ¿qué significa en este caso? Que ya envía una señal a la caldera de forma continua, no solamente le abre o cierra como un termostato on-off, sino que va a enviar en continuo información a la instalación. Al enviar esta información en continuo y además de la temperatura externa, que es muy importante porque nos permite anticipar si va a ser frío fuera porque se hace de noche o ya el sol ha salido y se hace calor, pues ya vamos a tener mucho más información para modular. Y a eso la caldera lo traduce en modulación mucho más continua del quemador. Y por supuesto, un elemento más, si le pongo la sonda de ambiente modulante, voy a tener la temperatura exacta que tengo en casa, en la vivienda donde estoy. Así que le voy a añadir un elemento más para clavar totalmente lo que es la temperatura deseada. Y ahí se reduce tanto el consumo energético como la sensación incómoda, ¿no?, de tener demasiado calor. Aquí hay que decirlo, ¿no? Es muy importante saber que utilizando esta termorregulación nos podemos ahorrar hasta un 7% por cada grado que voy a controlar. En lugar de estar a 21 grados, si estoy a 22 o 22,5 que yo no he pedido, voy a gastar un 7% más cada vez. Es importantísimo. Y ahí sí que podemos decir que aprovechamos lo que es la caldera de condensación. Pero queda un punto muy importante aquí. Porque tenemos ahí diversos equipos de control y regulación. Es lo que hemos dicho. Los on-off, que son los básicos de toda la vida, que puedo programar o no, pero que no dejan de ser una señal de corte, abre y cierra, ¿no?, que no envían demasiada información a la caldera. Y tenemos la parte modulante, que muchas veces trabaja con protocolos de comunicación bus, como el caso de Chafoto en este caso. Y lo malo que tenía, entre comillas, estos últimos años, es que todo lo que era modulante, programable, etcétera, era muy complejo, ¿vale? Eran control remoto, pero que había que programar, que el usuario no sabía utilizar, que no eran intuitivos, y perdíamos muchísimo ahí ya la parte final, que es muy importante, de realmente la vamos a utilizar, le vamos a sacar provecho a esta caldera. Entonces ahí es un poco esta imagen, ¿no? ¿Cuál es la visión del usuario cuando le hablamos de regulación? Pues realmente él lo ve así, es un laberinto. Para ellos es muy complicado llegar a lo que va a ser lo que me ha comentado el instalador o el fabricante o el distribuidor, porque no voy a conseguir yo ni programar ni tener nada de intuitivo para utilizar bien mi termorregulación. O sea, en este caso, ¿qué pedimos? Pues que sea un uso muy intuitivo, que sea una solución pues que realmente ya sea fácil de manejar, fácil de conectar, primero para el instalador también, que sea personalizable. Si yo no quiero ver tanta información, ¿para qué me la das? Lo que yo ver, lo que voy a utilizar, ¿vale? Pues en este caso, pues podríamos tener uno que se llama el Expert Control, que sería esta centralita, que al trabajar con la caldera de condensación me sirve por una parte de termorregulación modulante, me hace de cronotermostato, por supuesto, es decir, que la voy a poder programar al día, la semana, etcétera, y me hace de control remoto, es decir, ya no tengo que ir a la caldera, sino que ya la tengo en casa y es mucho más manejable que una caldera, ¿vale? Y además, saber que en este caso, ya veréis que es muy fácil de utilizar, etcétera, es que se podría utilizar para controlar diferentes zonas. Si tengo una zona fría, una zona de suelo radiante, una zona diferente de programación para la habitación del niño, lo que sea, pues podría añadirle lo que es un módulo hidráulico y pilotarlo desde este mismo Expert Control, que sea una centralita, ¿no?
Y por otro lado, por supuesto, el solar. Si tengo algo de solar, pues que también me haga esta función de centralita solar. Eso está muy bien, porque aquí puedo aprovechar con un solo dispositivo, digamos, con un mismo protocolo de comunicación, un mismo lenguaje, pilotar mi caldera, todas mis zonas y toda parte del solar que tengo. Y además me hace el contador de energía, es decir, que me ahorro también un contador de energía porque ya lo puedo hacer. Todas estas cosas y de forma fácil, que es la clave, ¿no? Fácil porque para sacarle justamente este jugo, ¿no? O sea, aquí lo que hemos hecho, para que veáis solo unos ejemplos de cómo, si estamos en la posición del usuario, cómo él va a poder pilotar lo que es una regulación manual de temperatura, por ejemplo, y 2 o 3 ejemplos. Aquí sería un poco el interfaz del producto y entonces tendríamos esto, ¿no? Sería la pantalla que me indica la sonda externa, 12 grados, la temperatura interna, la temperatura deseada, de forma muy clara y con texto, ¿no? Y yo, si voy con la ruedecita, y enseguida, realmente sin hacer mucha ni programación y tal, voy a poder subir esta temperatura y validar con OK, es decir, con un lenguaje muy próximo a lo que tenemos ya en los smartphones, etcétera. Y entonces ya se nos pondría lo de la temperatura de 23 grados que le hemos pedido, ¿no? Lo que sí que ya empezó a ser interesante es para la programación de calefacción, porque la programación de calefacción la gente no se quiere meter porque ya es complicado, tenemos todos los recuerdos de no saber si se ha guardado bien, a ver qué he hecho, por qué se enciende por la noche, porque no lo hemos sabido hacer bien. En este caso realmente tenemos un dispositivo muy intuitivo que nos habla con frases claras en castellano o en portugués, lo que queráis, pero nos habla directamente en nuestro idioma, ¿no? Entonces ahí se ve un ejemplo de lo que sería una programación de calefacción, es decir, que ya veis que solo hay un botón de OK, un botón para ir atrás y una ruedecita. Enseguida yo puedo elegir los modos que me interesan, en este caso una programación de calefacción, ya me habla, me dice, mira, a partir de aquí ya vas a tener que buscar las franjas horarias que te interesan de programar. Vale, le pongo el OK, es decir, que en continuo este tipo de dispositivo me habla y me va a confirmar las cosas y los diferentes pasos que estoy llevando a cabo. Pues aquí haríamos un ajuste de calefacción, vamos a buscar lo que sería programación horaria, ya veis que en 2 pasos llego a programación horaria, y aquí llego a diferentes, puedo ponerlo de forma totalmente libre, o bien en este caso, si es la primera vez, de forma guiada. De forma guiada, ¿qué significa? Que ya me va a hablar aún más. Aquí si tuviera 3 zonas, podría programar mis 3 zonas o las 6 que tenga. Aquí podemos poner todas las zonas porque decimos solo tengo una, ¿no? Aquí me propone temperatura de confort, ¿a qué temperatura quiero estar? Pues 20, 22, lo que sea. Temperatura reducida, es decir, por la que debajo no quiero estar nunca, es decir, que ya arrancará también en una franja de temperatura. Y a partir de aquí ya me habla, me dice, piensa en sus hábitos, ¿para qué días quiere programar con los mismos horarios? Ella lo ve de forma clara, ¿no? Entre 0 y 24 horas, está domingo, lunes, martes, etcétera. Pues aquí hemos hecho el ejemplo de si yo quiero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, es decir, los 5 días laborales con la misma programación. Y ya veis que es muy fácil de seleccionar. Una vez que selecciono los 5 días, lo guardo. Ella me dice a qué hora quiere activar la calefacción. Ella por franjas de 15 minutos voy a poder seleccionar lo que es realmente una programación de calefacción muy intuitiva y muy visual, que eso es muy importante. Aquí me dice, ¿cuándo se quiere desactivar esta franja? Entonces, en este caso, pues ya la pongo hasta las 11, las 10, la hora que me interesa, y lo veo de forma muy práctica. Aquí ya tal cual, me diría, ven, hasta las 2, y ahí me pregunta, ¿quieres añadir otra franja? Sí o no, según nuestros hábitos. Si yo vuelvo de casa a las 7, quiero calefacción por la tarde, también pues lo puedo hacer, ¿no? Porque aquí lo que voy a hacer es realmente, de forma que, ya lo veis, en 1 minuto se puede programar una calefacción en una casa, pero de forma muy visual, sin abrir ningún manual de instrucciones, etcétera. Entonces lo puedo guardar. De que esto, después me puede preguntar si sábado o domingo quiero también programar, pues lo puedo hacer, ¿no? Iría a sábado, seleccionar, domingo también, y aquí haría la misma cosa. Aquí, por ejemplo, únicamente como sábado, domingo, fin de semana, vamos a ver una sola franja por la mañana, más larga, y por la tarde ya no la vamos a entender. Por ejemplo, es el caso que hemos hecho, se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Si veis, son franjas de cuarto de hora y es muy rápido de montar. Lo que es interesante después de hacer esta programación, es lo que vamos a ver, es que también nos interesa saber en la pantalla principal cuál es el modo en el que estoy, lo que está activo, lo que no.
Entonces aquí lo que vamos a buscar es poner en la pantalla la fórmula para que se vea exactamente en qué modo estoy, si estoy conectado con Solar, si estoy en modo programación, etcétera. Entonces voy a pantalla por defecto, en este caso, que es la pantalla de base, y voy a buscar algo que se llama fuentes activas, ¿vale? Fuentes activas es una pantalla de base que ya me va a decir exactamente con qué estoy conectado en este momento. Si no lo quiero ver, si no lo activo, esto no se ve en la pantalla inicial, ¿vale? Vamos a poner pausa. Que sería este caso. Uy. Aquí. Bueno, no se ha visto bien. Aquí se ve, ¿no? Se ve poco, pero con la pausa no se ve. Bueno, pero se vería lo que es la pantalla inicial ya un poco como en este caso. A ver, vamos a mirar con esto. Personalización de pantalla. Es decir, yo puedo elegir lo que voy a poner en mi pantalla inicial, ¿vale? En este caso lo que vamos a ver es qué sería la pantalla principal cuando trabajo con Solar, ¿no? Puedo poner una que sea específica para el Solar. Esto es muy interesante cuando tengo una pantalla de un circulador ahí arriba, ¿no? Eso es la pausa. Si pongo aquí, ya se ve, por ejemplo, cuando hemos dicho fuentes activas, toda parte de abajo, me dice exactamente lo que tengo. Aquí está encendida la calefacción. ¿Por qué? Porque tengo 23 grados deseado, la temperatura interna es de 18, ¿vale? Desde que está funcionando la llama, el radiador está rodeado de un cuadro, significa que está en funcionamiento. Está en modo programación, porque ahora acabamos de programar, y se ve también que está conectado el Solar, en este caso. Entonces aquí sería un poco eso. Y aquí queremos ver lo que es la parte solar. ¿Por qué? Porque hablando de ahorro energético, muchas veces nos olvidamos de decir, la gente que tiene solar instalado en casa, el gran problema que tiene es que no sabe si funciona. ¿Vale? No sabe si funciona, no sabe cuándo funciona, si le aporta algo o no. O sea que hay que darle también el feedback al usuario, de decir, mira, te has comprado algo muy eficiente a nivel energético, pero queremos que tú le saques provecho, ¿no? Entonces, en este caso ya he elegido lo que es pantalla solar y se vería este tipo de pantalla. Es decir, su caldera, el acumulador y el colector. Con la sonda 1, que sería la sonda del colector, la sonda 2, que sería la parte del acumulador abajo, y la sonda 3 de la parte de arriba. Si yo le modifico lo que son los datos aquí, porque es un simulador, puedo ver que la bomba se enciende. Cuando está en funcionamiento la bomba, lo veo porque el colector me da temperatura, ¿vale? Una vez que el acumulador ha calentado, como es en este caso, la bomba deja de funcionar y yo lo puedo ver directamente en este esquema, que es un poco mi control remoto de la instalación. Sé que es muy práctico. Aquí puedo ver lo que son las temperaturas de las diferentes sondas, a ver si hay un problema en el acumulador o en el colector o si todo va bien, etcétera. Es decir, que puedo hacer un control realmente mucho más profundo y intuitivo de mi instalación. Aquí, por ejemplo, me iría indicando que el acumulador tiene una temperatura demasiado alta. Dice, pues hay que hacer un uso, lo que sea, es decir, que no ha habido extracciones. El tema del solar es interesante para la gente que lo ha instalado y que quiere tener un poco de feedback. Y por eso aquí también se ha hecho un tema que es rápido de ver, que es decir, ¿qué me está aportando mi solar? ¿Qué contribución me está dando? ¿Qué porcentaje en comparación con la caldera me está produciendo? Son datos orientativos, pero realmente son muy fiables, ¿vale? Entonces aquí se ve un poco lo que podría llegar a mirar un usuario. Sería el menú. Rápidamente se puede ir en la parte de prestaciones sistemas, es decir, ¿qué está pasando dentro de mi instalación? De forma muy fácil. Pues puede mirar un poco cuáles son las fuentes que tengo activas. Caldera me está aportando, pues, los últimos 24 horas, pues 30%, y el solar 70% de mi energía en ACS. La última semana, pues también, es la misma media, 30%, 70%. Y a lo mejor al mes, pues tengo otra media. Es decir, que tengo la medida del día, de la semana y del mes para controlar lo que me está aportando el solar. Eso puede ser interesante también. Después hay otro que es aún más detallado, que me va a decir la energía producida gracias al solar, es decir, energía gratuita que he conseguido sacar gracias al colector solar y el agua caliente, ¿no? Y, por supuesto, como lo tenemos en kilovatios por hora, lo que tenemos, como hemos dicho al principio, tiene un contador de energía, esta centralita, puedo calcularlo de forma bastante práctica también. Y el otro punto que es muy también simbólico, ¿no? ¿Cuántos kilos de CO2 he conseguido ahorrar gracias a mi instalación de solar o mi caldera de condensación? ¿Cuántos kilómetros en coche representa el ahorro que he hecho? Pues también darle también un feedback de algo un poco más relacionado con su día a día, ¿no?
Vale, estos serían un poco los puntos. Creemos que son muy importantes de tener en cuenta a la hora de diseñar también una centralita de termorregulación. Es que realmente se saque uso, se saque provecho para tener en cuenta que para hacer que la calidad de condensación realmente tenga un ahorro lo máximo posible, para que no tengamos miedo de decir esto ahorra 30% o 35%, lo que sea, realmente sea cuando realmente lo utilizamos, le saquemos provecho. Y por supuesto aquí sí que el último punto sería un poco el futuro, pero que eso es obvio, que sería que estas mismas cosas que acabamos de ver, la podríamos gestionar desde el smartphone, ¿no? Pues eso sería lo que ya sabemos que los años de aquí adelante va a ser los temas un poco que ya es tema de actualidad. Es decir que bueno, para la próxima reunión de FGK seguramente hablaremos de estos temas. Por mi parte ya está acabado, no sé si tenéis preguntas, ¿no?